El tema de esta predicación: los juicios ilegales e injustos de Jesús. Los juicios ilegales e injustos de Jesús. Dios nos tiene ya casi por 4 años y medio revisando este Evangelio de Mateo, que ha sido de gran bendición para la iglesia. Ha sido de un tiempo importante en el cual Dios nos ha llevado a lo largo de su ministerio en esta tierra para mostrarnos su palabra y su propósito. Y estamos en el capítulo 26 de Mateo, en los últimos días antes de la crucifixión. Es viernes por la madrugada de la última semana, conocida como la semana de la pasión de Jesús, después de que estuvo un tiempo en el huerto del Getsemaní, orando al Padre que lo fortaleciera, y orando en su petición Jesús, que si hubiera otra forma de poder enfrentar lo que enfrentaría, pero al final Él dijo: hágase tu voluntad. Y lo que encontramos entonces es a un Jesús el cual entendió que en la prueba, en la adversidad es donde creceremos en el Señor. No existe otro terreno para que el Hijo de Dios crezca si no es en la adversidad, en las pruebas, en las luchas. Jesús expresó y decía: si hubiera otra manera, cómo poder llevar a cabo el plan redentor de la humanidad, pero al final hágase tu voluntad. Y lo que nos recuerda el Getsemaní es de que será a través de la adversidad, a través de la prueba, como dependeremos de nuestro Dios y podamos seguir adelante, hermanos. Jesús estuvo en ese momento difícil en el Getsemaní. Y dice Mateo 26, versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid, ya descansad, y he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Después del tiempo en el Getsemaní, Jesucristo listo está para ser entregado y pagar el precio. Nos encontramos en el versículo 57 de Mateo 26, en el cual nos habla en el momento cuando Jesús es prendido, después de que Judas, con una señal de un beso en la mejilla, traiciona al maestro y es arrestado en ese momento. Él es llevado ante los sacerdotes, ante el Sanedrín, ante Caifás y Anás. Entonces es ahí donde estamos. Pero antes de que abordemos el pasaje, vamos a tener un poco de contexto o de introducción al pasaje. Y voy a pedirle que vayamos a Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. Los judíos, como nación, siempre han sido orgullosos en considerarse como una nación justa, de equidad. Siempre Israel se ha enorgullecido como nación, que es una nación la cual prevalece la justicia y la razón. Y básicamente la justicia y la razón han sido la base en la cual se han establecido todas las leyes del mundo. México como nación, contamos en el área de la jurisdicción, se consideró la Biblia, hermanos. Yo estuve leyendo un poco de esto y la gran mayoría, si no es que la totalidad de las naciones del mundo, el tema de la justicia y de los jueces fueron basados en el pasaje que vamos a leer. Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. Dice así, este es un tema muy importante, hermanos, y vital para la iglesia, el conocer cuál es la voluntad de Dios frente a un momento como el que Jesús vivió. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, ¿me ayuda a leer? Con justo juicio. Dios sabía en su soberanía que el hombre es muy conflictivo, somos muy diferentes, pero Dios estableció una norma cómo podemos nosotros solucionar nuestras diferencias y pensó en cómo solucionarlas. Según el pasaje que hemos leído, dice que Él estableció oficiales y jueces en cada ciudad. A partir de las 120 familias era considerada una ciudad.
120 varones, padres de familia, ya podía considerarse una ciudad. Iba a haber entonces jueces y oficiales. No, dice, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Esa era la ley, la norma. Que cada diferencia que hubiera, cada situación, tendrían el deber estos jueces y estos oficiales de hacer un justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Estos jueces y oficiales serían inmunes, serían imparciales. El deber de ellos era traer justicia a la nación de Dios. Y es así como se establece el famoso Sanedrín que encontramos en Mateo 26. Un grupo de 120 personas encargadas de establecer las leyes y normas en Jerusalén. Dice el versículo 20, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. El criterio de Dios para el juicio entre las personas era hacer justicia. Y uno de los temas que tenían que llevar a cabo estos jueces y oficiales es darle el derecho a aquel que iba a ser juzgado. Esto representaba el Sanedrín, Caifás. Ellos tendrían que llevar a cabo esto en el tiempo de Jesús. Ahora, este grupo que menciona el texto 18, jueces y oficiales, dio lugar a lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el Sanedrín. La palabra Sanedrín significa sentarse juntos. Sentarse juntos. Estaba constituido por 120 hombres. Pero cuando se establece el decreto en el pasaje de Deuteronomio, hermanos, en ese inicio eran considerados 23 personas. Siempre había que ser números impares. Para que llegado el momento en un caso y llegara a una votación, hubiera mayoría. Nunca fueron pares, siempre serían impares. Jerusalén tuvo su Sanedrín y estaba constituido por 70 hombres, los cuales tendrían ellos que llevar a cabo la tarea de hacer justicia. Ahora, algo muy importante, y esto es básico conocerlo, hermanos, el Sanedrín o estos jueces y oficiales tendrían 3 características frente a un juicio. Número 1, el juicio sería en público, nunca sería a escondidas. Tenía este Sanedrín o este grupo de oficiales que presentar cualquier juicio que viniera a ellos frente a las personas. Tendría que ser público. Número 2, tendría que garantizar a toda persona el Sanedrín, darle el derecho de la defensa. Y número 3, el Sanedrín no podría condenar a nadie a menos que 2 o 3 testigos declararan en contra del acusado. Esos 3 puntos eran importantes, que Dios estableció y les dejó a este grupo de oficiales y de jueces. Dice el texto 20 de Deuteronomio 16, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las obras de los justos. Esto se aplica a todas las cortes de justicia de la gran mayoría de las naciones del mundo. No dejarse sobornar, hay que ser justos. Y eso fue establecido por nuestro Dios. Ahí mismo, en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, el siguiente capítulo, continuamos un poco más del contexto al cual se enfrentó Jesús en el momento que Él fue entregado. Deuteronomio 17, 6, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho, ¿qué dice, hermanos? Y esto lo conocía Caifás. Se requerían 2 o 3 testigos que coincidieran en la acusación. Versículo 7.
La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Todo esto, hermanos, lo sabía el Sanedrín en el tiempo en el cual Jesús fue arrestado. Pero recordemos que cuando Jesús fue arrestado, fue la noche, la madrugada del viernes. Él fue entregado. Ahora, con eso en mente, vamos a ir a Mateo 26, 57. Con esa base, con ese contexto, vamos a revisar el momento en el cual Jesús es entregado. Y vamos a ver lo que le colocamos, el enfrentamiento ilegal e injusto. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y encontramos entonces que después de que prenden a Jesús, lo llevan a donde Caifás. Pero algo muy importante, hermanos, que encontramos en ese momento, que Juan 18, versículo 2 en adelante, le pido que me acompañe, nos amplía un poco más el panorama. ¿Qué pasó en esos minutos, en esas horas, cuando él fue entregado, según fue llevado ante Caifás, que Caifás era el sumo sacerdote del Sanedrín? Dice Juan 18:12 que no fue exactamente como menciona Mateo 26:57, sino que hubo un punto más profundo. Dice Juan 18:12: entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ahí coincide con Mateo. Y le llevaron primeramente a Anás. Pregunta, ¿quién era Anás? Anás era el suegro de Caifás. 20 años atrás, él fue sumo sacerdote del Sanedrín. Pero cuando Jesús fue al templo, recordemos que Juan nos habla en Juan 2, que Jesús fue al templo a limpiarlo en 2 ocasiones. En la primera ocasión estaba ahí Anás. Y Anás tenía una cuestión muy directa con Jesús, porque Jesús siempre lo confrontó. Y nunca pudo escapar a las palabras de Jesús, Anás. Anás era el suegro de Caifás. Él conocía las cuestiones del Sanedrín. Pero vemos aquí cómo de manera ilegal Caifás lo lleva a la casa de sus suegros. Dice Juan 2, versículo 12 y 13. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y aquí se violentó la primera ley que estableció Deuteronomio. Si alguien fuera arrestado, tenía que ser hecho en público. Caifás no lo hizo, lo llevó donde su suegro, a la casa del suegro. Juan capítulo 2, versículo 13, nos habla del momento cuando Jesús tuvo un primer encuentro con Anás. ¿Y por qué hubo esa contrapuntearse de Anás con Jesús? ¿Por qué? Dice Juan 12:13: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, incluyendo a Anás. Cuando Jesús llegó al templo y vio la perversión en el templo, donde se perdió el propósito de ofrecer a Dios sacrificio y se convirtió en un templo de ventas, Jesús en ese momento, con el celo del Señor, echó fuera a todos. Los que vendían ahí eran los sacerdotes. Dice el texto 15: y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Según Marcos 14, Anás estaba dentro de ese grupo. Y esto fue lo que nunca le gustó a Anás, que Jesús lo confrontara con la verdad. Nunca pudo soportar la santidad de un Dios vivo, Anás.
aún siendo sumo sacerdote. Y esto nos enseña algo, hermanos. Toda persona que no acepta la verdad del Evangelio siempre estará incómodo frente al Altísimo. Toda persona que le incomoda cuando Dios le habla a su vida, toda persona que cuando Dios lo confronta con su verdad, con su pecado, la persona no le gusta. Y fue el caso de Anás. Marcos 11:15. Vamos a ir a Marcos. De manera paralela al pasaje de Juan 2. Marcos 11:15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Lo que nos habla este pasaje es de que a Jesús le interesaba el orden en el templo. Y déjeme recordarle, iglesia, debe de haber un orden en las cosas de Dios. Este lugar es santo y debe de ser muy cuidadoso lo que se haga en este lugar. Cada vez que nos reunimos, el Dios creador nos habla y debe de haber un cuidado. Jesús estuvo atento en de que un templo donde se reunían para alabar a Dios no se convirtiera en un circo. Debe de haber orden en las cosas de Dios. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas, ¿y quiénes más? Y los principales sacerdotes, entre ellos Caifás y Anás. No les gustó. No les gustó que Jesús viniera al templo y pusiera orden. Anás y Caifás representa ese grupo religioso, porque ellos sabían de Dios. Caifás y Anás sabían la voluntad del Dios creador, pero no lo ponían por obra. Y una cosa es saber y conocer, y otra cosa es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y no les gustó a ellos, dice el texto 18. Y buscaban cómo matarle. ¿Por qué? Porque los confrontó, señaló el pecado, les mostró que lo que se hacía en el templo no estaba de acuerdo al propósito de Dios. Y esto, hermanos, nos debe llevar esta tarde a revisarnos. ¿Con qué propósito venimos a la casa de Dios? ¿Venimos para adorarle, para recibir el consejo, o venimos por cumplir? Debe de haber en el corazón de cada creyente ese propósito de buscar de Dios y recibir el consejo de su palabra. Lo perdió Anás, lo perdió Caifás, se molestaron con Jesús, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Juan 18, 19. Anás, a partir de ese momento de Marcos 11, tenía el deseo de matar a Jesús. No le gustaba, le estorbaba. Juan 18, 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Caifás le pregunta a Jesús. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Y esto nos recuerda, hermano, algo, que las cosas de Dios son claras como la luz del día. Dios nunca permitirá que sus hijos hagamos cosas a oscuras o en lo oculto. Dios nunca estará de acuerdo que hagamos cosas atrás de otros, siempre de frente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ve y habla con él, búscale, repréndelo. Los hijos de Dios tenemos que hablar de frente, hermano. No podemos ser gente contraria al ejemplo de Jesús. Dice el versículo 20: y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntad a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho.
Y esto fue fuerte para Caifás, no le gustó. ¿Sabe por qué, hermano? No nos gusta que nos digan la verdad. Pero a Dios gracias que nuestro Dios vive y nos dice las cosas en las cuales estamos mal. Y perdón por la palabra, hermanos. Dios no es alcahuete de nadie. Dios es santo y espera de su pueblo también santidad. Amén. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Y esto es importante, hermanos. En el momento difícil de la vida de Jesús, antes de ser crucificado, Él siempre se sostuvo en lo que había dicho. Y un hijo de Dios defiende aquello que ha creído en su Creador. Por muy difícil que sea el problema, el hijo de Dios, la hija de Dios, se va a sostener en aquellas promesas de su Creador, aunque le cueste la vida. Jesús dice que aquí dice que Jesús le dijo: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y encontramos entonces, momento difícil, vamos a regresar a Mateo 26, 57 para continuar con el pasaje. Usted me alcanza. Los que prendieron a Jesús le llevaban al sumo sacerdote Caifás. Dice Juan que Caifás se lo llevó a Anás, a donde estaban reunidos y los escribas y los ancianos. Versículo 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Pedro fue un testigo en ese momento, cuando de manera injusta se estaba haciendo algo en contra de Jesús. Y entonces se sentó con los alguaciles para ver el fin. El Sanedrín en ese momento toma lugar, versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, ¿qué, hermanos? Falso testimonio contra Jesús. Según la Biblia, hermanos, encontramos que Jesús nunca pecó. Y es así. Lo tremendo de esto, hermanos, es que cuando el hombre está lejos de Dios, hace cosas inconcebibles. Cuando una persona vive lejos de la voluntad de Dios, hermanos, busca hacer aquellas cosas que no le agradan a Dios. Caifás y Anás, conociendo de Dios, buscaban falsos testigos. Ellos vivían en oscuridad espiritual. Estaban empecinados. Ahora, pregunta, ¿por qué era tanto la molestia de estos dos hombres que encabezaban todo lo demás? ¿Por qué? ¿Por qué era la molestia contra Jesús? ¿Por qué al tema de quererlo matar? ¿Qué fue lo que los llevó a estos dos hombres a ese punto? La respuesta es porque nunca aceptaron la verdad de Jesús. Y cuando tú no aceptas la verdad de Jesús en tu vida, cuando quiere corregirte, cuando quiere reprenderte, harás cosas que están fuera de su voluntad. Buscaron dos testigos falsos contra Jesús para entregarle a la muerte. Jesús tuvo un juicio injusto porque nunca fueron con razón y con justicia. Versículo 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Y mira, hermanos, lo que esto nos recuerda, qué importante es el testimonio en la vida del cristiano. El testimonio en tu vida hablará más de ti que tus palabras. Que la gente pueda criticar, tendrá el derecho, pero que cuando venga el momento de revisar tu vida, no encuentren nada en contra tuya. Yo siempre he dicho esto. Del pastor Abisaí pueden hablar muchas cosas. Yo estoy sujeto a las críticas. Pero de ahí a que me comprueben las cosas, hay un gran estrecho. Lo que Dios me ha dicho es: a mí ocúpate de mis cosas y yo me ocupo de lo demás. Y así debe de ser.
Y no lo hallaron, dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Marcos 14:56 nos habla de manera paralela a este momento. Usted me alcanza en Marcos 14:56, cuando vinieron con testigos falsos para presentarlos y poder culpar, según ellos, a Jesús. Marcos 14:56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Y ahí fue otro detalle en el juicio de Jesús. Ahora, la pregunta que surge es, ¿por qué no concordaban? La respuesta la encontramos en Mateo 26:61 y en Marcos 14:57 y 58. Hubo contradicciones. Y esto nos recuerda que cuando hay una mentira detrás de la verdad, nunca podrán concordar, hermanos. Recordemos que no hay oculto debajo del sol. Dice Marcos 14:57, ¿por qué no concordaban? Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho así, mano. Mateo 26:61 dice, ¿en qué no concordaban? Que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mateo dice, puedo derribar. Marcos dice, yo derribaré. ¿Sí logra ver la contradicción entre los testigos? ¿No se ponían de acuerdo? Y la pregunta que surge entonces, ¿qué dijo Jesús frente a ese testimonio? Y la respuesta está en Juan 2:19. Porque no fue ni uno, no fue ni lo que dijo uno ni el otro. Dice Juan 2:19 lo que realmente dijo Jesús frente al tema de que el templo se iba a derribar. Usted me alcanza rápidamente. Juan 2:19. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús en Juan 2:13 no hablaba del edificio, hablaba de su cuerpo, que moriría y al 3er día iba a resucitar. Hermanos, tengamos cuidado a veces cómo decimos las cosas. Lo que nos enseña es que estos testigos falsos, como no sabían el contexto, nunca se pusieron de acuerdo, y al final lo que hicieron fue algo injusto en contra de Jesús. Siendo alguien santo, sin pecado, lo acusaron de un pecado que nunca cometió. Y esto nos recuerda algo, hermanos, no somos exentos usted y yo de ser culpados injustamente en algún momento de nuestra vida. Si a Jesús lo culparon de algo que no hizo, usted y yo no estamos exentos. Mantengámonos firmes en el Señor. Afiancémonos y que Él nos guarde en el tiempo de la prueba. Vamos a concluir y allí en Mateo 26:61, para ir concluyendo, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? ¿Sabe que Jesús estaba seguro de que el Padre tenía control de todas las cosas? Cuando le preguntaron, él sabía que Dios tenía control. Concluimos con esto, hermanos. Por muy difícil que sea la adversidad y la lucha, déjeme recordarle que Dios, nuestro Dios, tiene control de todas las cosas. Aún de aquellas cosas que nos afectan, donde nos critican, nos calumnian, Dios todo lo ve. Él es todo lo ve, todo está en control. Y qué mejor cerca de nuestro Dios, hermanos. Si a Jesús lo criticaron, si fue señalado por hacer la voluntad del Padre, usted y yo también podremos ser señalados. Solamente afiancémonos en el Señor. Amén.